estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Continuamos con la generación del 27 y hoy vamos a hablar de Luis Cernuda. Comenzamos con el primer poema titulado Quisiera estar solo en el sur. Dice así: quizá mis lentos ojos no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur tan distante quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Cernuda escribe este libro, Un río, un amor, y también Los placeres prohibidos, bajo la influencia de Jorge Guillén. Concretamente, este poema pertenece, repito, al libro Un río, un amor, publicado en 1929. En él apreciamos su incorporación al surrealismo, corriente espiritual en la juventud de una época ante la cual el poeta no es indiferente. Por tanto, pertenece a la etapa surrealista. Si analizamos la estilística interna, ¿cuál es el eje temático de este poema? El sur, para Cernuda, representa su paraíso, y de ahí el deseo de fundirse con él. La tierra que transforma y es capaz de convertir en belleza y alegría todo lo que toca. El sur es su patria, el lugar al que anhela volver. El tema principal es, por lo tanto, la añoranza de una juventud idílica. Ese sur, para Cernuda, es su paraíso. Todo lo que dice de él es bueno, e incluso en la última estrofa, cuando habla de la lluvia, la niebla o la oscuridad, nos hace parecer que aquello negativo es también algo bueno. Por tanto, existe, como vemos, esa añoranza de la tierra. ¿Cómo se articulan el contenido en el poema? Podemos diferenciar dos unidades temáticas. Los 8 primeros versos constituirían la unidad temática 1, en la que describe mediante metáforas su Sevilla natal. Por ejemplo, cuando dice un galope de caballos furiosos, aludiendo a los famosos caballos andaluces, o cuando indica que el sur es un desierto que llora mientras canta, refiriéndose en este caso al cante popular, al flamenco. Una unidad temática 2 abarcaría los versos 9-12, es decir, los 3 últimos versos, donde el poeta habla de nuevo del sur, pero ahora insiste en esa belleza de la tierra. La lluvia es una rosa entreabierta, su niebla misma ríe, su oscuridad su luz. Este último verso, a través de esa antítesis, insiste en la belleza del sur. Se vale del mito del Edén, una idealización de la tierra andaluza. Es precisamente en ese final donde se alcanza el clímax del poema, porque el poeta refleja su deseo de fundirse pese a la distancia. Su añoranza le lleva a confundirse con ese paraíso perdido. Si pasamos ahora al análisis de las actitudes líricas, destacamos la presencia del yo lírico desde el primer verso. Dice, quizá mis lentos ojos no verán más el sur. Irrumpe como centro de ese universo poético, ya que los contenidos evocados pertenecen a esa esfera, a la esfera más íntima del poeta. Se siente desengañado por no poder volver a su tierra. Si pasamos ahora al análisis del nivel fónico, es decir, cuando observamos la estructura métrica, los versos son de arte mayor, todos alejandrinos, excepto el último verso, que es un tridecasílabo. Libres entre sí, por tanto no hay ningún tipo de rima. ¿Qué figuras literarias, qué recursos utiliza Luis Cernuda en este poema? El título mismo es una aliteración. Tenemos esa repetición de las alveolares que nos convocan a ese silencio. Quiero estar solo en el sur. Tenemos, por otro lado, también personificaciones, cuando habla, por ejemplo, de paisajes dormidos, de un desierto que llora mientras canta. Antítesis, como
cuando se establece cuerpos a la sombra, es decir, unos cuerpos que descansan frente a otros cuerpos huyendo, cuando habla también de llorar y cantar. Hay comparaciones, la alusión a ramas como flores y numerosos símbolos. Símbolos que nos muestran, por un lado, placidez cuando se alude al descanso y, por otro lado, esos símbolos a veces aluden a la furia. Símbolos como el desierto, que lo podemos relacionar pues, con las crisis de ese momento. También nos encontramos la metáfora, por ejemplo, que confirma que en el sur no hay vida, que en el sur no hay nada. En definitiva, en este poema, Cernuda trata de sobreponerse a sus desengaños, a su aislamiento, a una realidad inasequible y hostil. A pesar de todo, el poeta muestra ese amor por la tierra y ese deseo de fundirse con ella. El siguiente poema que vamos a comentar es aquel que se titula No decía palabras, publicado en Los placeres prohibidos, en el año 1931. Dice así: no decía palabras, acercaba tan solo su cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta, cuya respuesta no existe, una hoja, cuya rama no existe, un mundo, cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño, hechos carne en interrogación de nubes. Una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos. Ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe. Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne. Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo, aunque solo sea esperanza, porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe. Como he indicado antes, este poema pertenece al libro Los placeres prohibidos. Seguimos en la etapa surrealista. El eje temático que vertebra el poema es la imposibilidad de satisfacer el deseo, choque entre el deseo y lo que puede lograr en realidad. Una actitud y un tema muy característicos del romanticismo. El poeta está expresando esa imposibilidad de alcanzar el deseo. Su naturaleza esencialmente y carencial es lo que radica el misterio, porque la angustia, la frustración se explican sobre todo debido a su homosexualidad y al hecho de vivir en una sociedad que lo rechaza, que no lo acepta. Y ese es el choque entre sus deseos y una sociedad que lo condena. Podríamos articular el poema en 4 unidades temáticas. La primera estrofa constituiría la unidad temática 1, donde un sujeto lírico, en tercera persona, inicia una búsqueda a través del cuerpo. Desconoce la verdadera esencia del deseo, que es precisamente la ausencia, la carencia, que es una pregunta sin respuesta. En la unidad temática 2, correspondería a la segunda estrofa, aparece la angustia, el sufrimiento que ese deseo provoca. Un deseo que es físico, carnal, pero que también supone la búsqueda de un ideal. La unidad temática 3 abarcaría la tercera estrofa, del verso 12 hasta el 18 concretamente, y sugiere un encuentro erótico carnal, un encuentro de iguales en figura, iguales en amor, es decir, un encuentro, por lo tanto, erótico, homosexual en este caso. Y la unidad temática 3, formada por los 2 últimos versos, expresan la frustración porque ese encuentro posiblemente se queda en una esperanza. Estamos ante un poema de una estructura circular. Todo lo expresado confirma la misma idea del principio, la imposibilidad de satisfacer el deseo, porque en esa búsqueda descubrimos que no hay una satisfacción plena, que solo es una esperanza. En las actitudes líricas vemos por un lado la tercera persona, esa tercera persona que nos habla de alguien que siente deseo y que se cuestiona qué es ese deseo y cómo se siente. Una tercera persona, cuando habla precisamente de no decía palabras, ávido de recibir en sí mismo. Una tercera persona que posiblemente aluda al propio yo. Si pasamos ahora al análisis que correspondería al nivel fónico, este poema no tiene regularidad métrica, utiliza el verso libre y nos encontramos con una polimetría. Hay versos heptasílabos, versos endecasílabos, no hay rima y el ritmo se va a conseguir una vez más mediante los procedimientos de repetición. ¿Qué recursos encontramos en este poema?
En primer lugar, llaman la atención esas metáforas paradójicas que aparecen cuando habla de la naturaleza del deseo. Pregunta cuya respuesta no existe. El deseo es una hoja cuya rama no existe. Es un mundo cuyo cielo no existe. Hay paralelismo en los versos 5 y 6. Tenemos una epífora en los versos 4, 5 y 6 con la repetición de ese no existe. Volvemos a ver una personificación en la segunda estrofa cuando habla de surtidores de ensueño, esas imágenes irracionales, cuando habla de la angustia que atraviesa el cuerpo. Y también encontramos metáforas en la tercera estrofa, repeticiones y paralelismos, enumeración de membraciones, que nos remiten al final a la teoría platónica y al carácter físico-erótico de este encuentro. El conector concesivo aunque, que aparece en el verso 19, es el que viene a subrayar la imposibilidad de alcanzar ese deseo. La muestra de que el deseo amoroso, el encuentro amoroso, no se logra. Y volvemos entonces a esa metáfora paradójica del principio, que subraya la misteriosa naturaleza del deseo. En este poema vemos varias características del 27, la renovación de la lengua poética, la síntesis entre tradición y vanguardia. De hecho, toma de la tradición esa concepción platónica del amor y esa actitud en desacuerdo que es muy a la manera romántica. De la vanguardia, sin embargo, nos encontramos las imágenes irracionales, el verso libre y esa actitud de rebeldía frente a lo establecido. Fijémonos que el propio título de la realidad y el deseo sugiere esa dicotomía entre lo tangible y concreto, la realidad, y los anhelos y las aspiraciones personales que representarían el deseo. Cerraremos este análisis de Luis Cernuda con uno de los poemas, quizá uno de los poemas más hermosos de amor, que es aquel que se titula Si el hombre pudiera decir, también publicado en el libro Los placeres prohibidos. Y dice así: si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír sin un escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Este poema, repito, pertenece al libro Los placeres prohibidos, donde se reclama ese vivir el amor en libertad. Y la paradoja se plantea porque no es libre para mostrar ese amor y al mismo tiempo es el amor el que lo hace sentir libre. El amor para el poeta es una fuente de frustración personal, es el elemento que va a justificar toda su existencia y defiende la importancia del amor en la vida. Si no hay amor, la vida carece de sentido. Se entiende como el amor como una entrega absoluta, como un amor en libertad. El hombre no puede mostrar sus sentimientos porque la sociedad no lo comprenderá, no está preparada para aceptarlo. No se siente libre para mostrar el amor a la persona que ama, pero sin embargo no puede concebir otra libertad que no sea la de amar y sentirse amado. Incluso afirma que si alguien no ha estado enamorado, no ha vivido. El tema sería, por lo tanto, que la única razón de la vida es la libertad del amor, vivir el amor en libertad. Los elementos constitutivos o los formantes podríamos hablar de una primera unidad temática que abarcaría los 13 primeros versos, donde vamos de lo general a lo particular. El hombre adquiere un valor universal, refleja una sociedad,
Pero inmediatamente luego pasamos al yo. Muestra su malestar por tener que ocultar ese amor, por una sociedad que no le permite vivir ese amor. Y comienza con esa frase hipotética: si el hombre pudiera levantar su amor, es decir, si todos pudieran conocer su amor, pudiera derrumbar su cuerpo. Toda esta unidad temática está basada, por lo tanto, en la verdad y la reiteración del término. La segunda unidad temática se insiste en la libertad para poder vivir ese amor. Volvemos a ir de lo general a lo particular, de ese alguien al yo, a mi cuerpo, a mi espíritu, incluso a ese tú, que adquiere también aquí un valor generalizador. El poeta se refiere a ese tú como el amor verdadero. Los 3 últimos versos son una síntesis de lo que representa el amor para Cernuda. Son una encarnación perfecta de los tópicos petrarquistas: el amor cortés, el amor como vasallaje, la entrega absoluta del amor, que el poeta toma de esa tradición literaria y los hace suyos. La actitud lírica, el tono desde el que el sujeto lírico se pronuncia, es el de la confesión sentimental. Es de anotar que la primera estrofa se construye en principio desde la impersonalidad de una tercera persona, para acabar recayendo en el yo. Que en la segunda estrofa insiste en la primera persona como interiorización de esas ideas: libertad no conozco. Y que ya en la tercera estrofa está presidida por el tú, que es el que colma la existencia. Ese hombre del que nos habla se identifica con el propio autor. A partir de una condición general, se centra, por lo tanto, en su propia existencia. A nivel métrico, es decir, en el nivel fonético y en cuanto a aspectos métricos, volvemos a una estructura de versículos, es decir, sin rima, sin acento, en lugares fijos, mezclando diferentes medidas. Este tipo de composición provoca que el ritmo venga marcado por la propia estructura de los versículos mediante esquemas gramaticales, repeticiones, mecanismos a los que ya nos tienen acostumbrados estos autores del 27. ¿Qué figuras literarias podemos destacar? Pues observamos, por ejemplo, la repetición de palabras como verdad y libertad que se van dando a lo largo de todo el poema, la antítesis, levantar frente a derrumbar, las comparaciones, cuando habla de como una nube de luz, como muros, y tenemos, por ejemplo, una paradoja cuando indica libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien. Más comparaciones cuando habla de mi cuerpo y mi espíritu flotan como leños perdidos que el mar anega o levanta. Es decir, que en esta comparación es como que se deja llevar por los vaivenes de ese amor, arrastrado por sus sentimientos. Paralelismos: la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Estos 2 versos muestran esta estructura paralelística. Y ese final, de nuevo con una paradoja: si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido, con una clara alusión en ese final al amor místico de los clásicos, a la manera de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús. En síntesis, el tema del amor como el anhelo de una pasión que le conduce a una posesión absoluta y eterna está presente en toda la obra, en todo el libro de los placeres prohibidos, donde se identifica plenamente con el deseo y el placer que el poeta toma como destino y como justificación de su existencia. Se trata de una expresión desgarrada de la frustración por no poder expresar su amor verdadero. En definitiva, la expresión de lo que es el amor para él, que no es otra cosa que aquello que hace libre al ser humano y que justifica su existencia. Y volveremos en el próximo podcast con otro de los grandes de la generación del 27. Concretamente nos referimos a Rafael Alberti. Os espero en el próximo episodio. Como siempre os digo, la preparación es la clave del éxito y no olvidéis suscribiros para recibir